Ok, bueno, tengan buenas noches. Vamos a arrancar entonces. Vamos a continuar. Básicamente, vamos a continuar con el curso introductorio que hemos estado siguiendo. Ya con esta sería la tercera semana. Importante, ¿verdad? Ya básicamente nos va quedando 2 semanas con esta, ¿verdad? La semana esta que vamos a completar, tenemos que completar el capítulo 3, ¿verdad? Y pues el capítulo 4 la siguiente semana para hacer ya pues nuestros examencitos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, recuerden, la idea es, ¿cómo se llama? Que obtengamos el certificado, ¿verdad? ¿Okay? Recuerden que esa parte, pues quieras o no, nos va a ayudar mucho, aparte del conocimiento que vamos a ir obteniendo, que hemos estado obteniendo y que vamos a ir obteniendo, y luego pues que lo apliquemos, ¿verdad? ¿Okay? Eso básicamente es, y aprovechar de una sola vez, pues ahí incentivarlos a que posterior a este curso, obviamente recuerden que ¿cómo se llama? Lo hemos trabajado de manera que sea introductorio para ustedes, pero también pues que sirva como una especie de motivación para que se puedan inscribir a los cursos posteriormente, ya un poquito que ya van pues con ya un poquito más de tiempo, y adicionalmente pues es como una clase como más formal, ¿verdad? Bueno, ok, entonces vamos a arrancar con el módulo 3. Siempre recuerden que lo primero es la introducción de lo que estamos viendo, o el curso en sí, ¿verdad? Porque esa es al final de cuentas la idea, que ustedes puedan lograr este certificado, ¿verdad? Y que también pues tengamos ya esta base para lo que viene posteriormente pues de la programación o la automatización de procesos con Python, ¿verdad? Okay. Bueno, ok, entonces ya a estas alturas deberíamos de haber terminado capítulo uno, o módulo uno, módulo 2, y estar trabajando en el módulo 3, ¿verdad? Donde básicamente, como bien lo comentábamos en su momento, son las sentencias de control, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los datos de tipo booleano, ¿verdad? La, las famosas tablas de verdad, ¿verdad? Los operadores relacionales, ¿verdad? Eh, Cómo tomar decisiones, o sea, sentencias de control como tal, como if else, if else, en este caso, repetir bucles, ¿verdad? Que básicamente también es como parte de las sentencias de control. En este punto, pues las sentencias más que nos suelen de ser de mayor utilidad son la while, for, ¿verdad? Eh, Realizar operaciones lógicas, pues como ya básicamente se estuvo comentando, ver un poco acerca de las listas en Python, ¿verdad? Okay. Este es un buen punto, y porque vamos a hacer un par de ejercicios básicos, ¿verdad? Por ahí, para que más o menos ustedes vayan viendo a detalle, ¿verdad? Okay. Que en general pues esa es la potencia que nos da Python, y que posteriormente nos ayuda pues a poder recopilar información, o estructurar información de una forma más completa, así, ¿verdad? Mucho más fácil de manipular en este caso, ¿verdad? Y para ello pues está también la otra parte, que es el ordenamiento de las listas, ¿verdad? ¿Okay? Las listas no es más que, como su nombre lo indica, un conjunto, o llamemos, de información que está aglutinada y que puede ser accedida pues a través de un índice en este caso, ¿verdad? Eso es muy importante pues para temas donde nosotros necesitamos información, una gran cantidad de información que debemos de manipular. Inclusive podemos construir hasta matrices, ¿verdad? Y eso pues nos permite ser un poquito más eficientes en nuestros programas que vayamos haciendo, ¿verdad? Bien, entonces al final de cuentas esto es como la parte así. Recuerden que aquí me enfoco fundamentalmente a grosso modo de lo que se debe de ver, ¿verdad? De lo que vamos a ir desarrollando, y por supuesto la intención es
que ustedes trabajen en el contenido del curso. Igual pues ya lo hemos estado comentando, si tienen alguna duda, ¿cómo se llama? O cualquier apoyo que requieran, ya sea de mi parte, inclusive lo pueden poner en el grupo ahí. Bien, hasta ahorita no sé si hay, digamos, tienen alguna consulta con algo, con esto de lo que hemos estado, de lo que se ha tratado acá en el curso como tal, en este capítulo 3, ¿verdad? O en el módulo 3 en este caso. No sé si tienen alguna consulta que ustedes tengan, ¿verdad? Y si no, pues ahí recuerden, pues estoy siempre a la mano. Me pueden escribir en cualquier momento, ¿verdad? Y con gusto les apoyo. Ok, bueno, vamos al módulo 4. Y aquí recuerden que es, ¿cómo se llama? Cuando voy indicando esto es que ya les voy haciendo referencia al contenido que viene posteriormente y que está obviamente amarrado a lo que vamos a lo que se está viendo previamente, que es la parte de las sentencias de control, digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? Bien, entonces, una de las ventajas que tiene Python, y esto es como la razón de por qué de los últimos años, ha ganado muchos adeptos o muchos usuarios, y es porque tiene una gran cantidad de módulos, ¿ok? Que la misma comunidad pues va desarrollando en este caso, ¿verdad? Entonces, y que usted ya no tiene que estar reescribiendo, como diríamos, la rueda en generar nuevos módulos, porque usualmente esos módulos ya están, digamos, ya están desarrollados, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, en este punto, para el módulo 4 entramos justamente con la parte de la definición de un código y el concepto de una función. ¿Okay? ¿Por qué, digamos, por qué eso es introducción previa? Porque básicamente las funciones, ¿okay? que tiene Python es lo que lo hace, digamos, poderoso, llamémoslo así, ¿verdad? Hay, hay funciones que ya están incluidas y otras funciones que usted va a construir y otras funciones que se llaman de módulos en particular para poder pues incorporarlos a su software a su programa, ¿verdad? ¿Okay? Entonces en ese sentido, justamente en este capítulo se va a ver, o el módulo, la invocación de funciones, que por cierto ya hemos hecho algunas cuantas nosotros, por ejemplo la función print y la función input, por ejemplo, ¿verdad? Que son dos funciones que realmente nos sirven de mucho, ¿verdad? Bien, sobre todo para el tema de mostrar información en pantalla, y el otro pues la parte del el input para poder pues eh, obtener información, ¿verdad? De parte del usuario. Así que vamos a ver el alcance de nombres y sombreado de variables, lo que son el término de tuplas, ¿verdad? Básicamente las tuplas es un conjunto de información, ¿verdad? A diferencia de la parte llamémoslo así, de las listas, es que las tuplas son un poquito más cerradas, ¿verdad? En términos de que no pueden ser modificadas los componentes que nosotros vayamos indicando, o sea, eh, y adicionalmente pues tienen que ser, llamémoslo así, del mismo formato de variables en un momento determinado, aunque igual hay ciertas condiciones en las cuales se pueden hacer las conversiones. Otro aspecto importante, ¿verdad? Son los diccionarios. Esto realmente, junto con las listas, realmente le da el poder a Python también, ¿verdad? Y acá, básicamente, el diccionario, en general, si ustedes recuerdan, un diccionario es básicamente la definición de una palabra, ¿verdad? O sea, tenemos la palabra clave, llamémosla así, y, y su significado, ¿verdad? Entonces, en el caso de los diccionarios, básicamente es lo mismo. Tenemos acá una palabra especial, o una palabra clave, y esa palabra clave pues tiene aglutinado o asociado pues los valores que a nosotros nos interesan. Acá esto realmente es muy utilizado, la parte de los diccionarios es muy utilizado en la parte de obtención de datos o de datos para los dispositivos que utilizan REST, ¿verdad? Usualmente.
Entonces, el REST básicamente es un REST API, como se le denomina. Es un mecanismo que se está utilizando en muchos dispositivos, y hablo de dispositivos en general, que nos proveen lo, llamemos un pequeño web service donde nosotros podemos enviar o obtener información del estado del nodo, pero también a la vez podemos enviar configuraciones que nosotros queramos en este caso. Esto pues permite que nosotros seamos mucho más eficientes, ¿verdad? Para poder automatizar, ¿verdad? Así que los diccionarios queremos, y de hecho por ahí bueno, un lenguaje, vamos a decir, que se denomina JSON, que utiliza mucho lo que es el formato de los diccionarios, ¿verdad? Y lo otro es la introducción a las excepciones en Python. Básicamente aquí es como el manejo de errores, ¿verdad? Okay. Ya vamos por cierto, ya vamos a ver un par ahí en el momento que estemos haciendo un par de ejercicios como tal, ¿verdad? Entonces, muchas veces es como voy a manejar yo los errores. Usualmente el sistema o Python como lenguaje me genera una serie de errores, o más bien dicho, mensajes cuando se generan errores, y estos a su vez pues yo tengo que interpretarlos. Esto muchas veces, yo tengo que ver la forma, en la medida de lo posible, que el mensaje que se esté generando sea lo más claro posible para poder delimitar por dónde anda la falla. Para, por ejemplo, si es un tipo de dato o un formato de dato que no es válido para, por ejemplo, procesar, o que no se puede, un string que yo lo quiero procesar como un valor entero o numérico, obviamente, entonces ahí se genera un error. Entonces, ese tipo de manejo de excepciones y de errores son los que se van a ver aquí también, ¿verdad? Bien, entonces, en síntesis, lo que se vería en el módulo 4 que ya básicamente es el último, y posteriormente, pues, vendría ya el examen, ¿verdad? ¿Okay? Bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta o algo, algún comentario que ustedes quieran adicionar. ¿O vamos bien? Ok, bueno, asumo que vamos igual. Todo bien, todo bien. Ok, asumo que entonces en este caso, pues, igual, recuerden, cualquier consulta, ya lo hemos comentado hasta la saciedad, pues estamos ahí al lado, ¿verdad? Bueno, ok, entonces ahora, como siempre, ¿verdad? Estamos en el punto donde vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok. Y en ese sentido, pues vamos a entrarle al módulo 3 y a las sentencias de control, ¿verdad? Voy a poner en este caso algunos ejemplos. Primero, antes de ¿cómo se llama? Eh, voy a poner algunos ejemplos previos antes de entrar a la configuración, ¿verdad? Eh, que obviamente nos van a permitir ir trabajando ahí. Bien, eh, primero, en la currícula, no sé si lo han podido correr, ya sea acá, ¿verdad? En la currícula como tal. Y bueno, si ustedes entran acá, ya hemos mencionado, por ejemplo, acá, aquí teníamos de hecho un laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Y acá pues nosotros podemos ejecutar nuestro código, ¿verdad? Perdón, aquí esto ya estaba mezclando otra cosa. Ok, y veíamos aquí, entonces la misma página nos da la opción para que podamos ejecutar nuestro código, ¿verdad? Bueno, ok. Pero también yo les animaba a que instalaran Python. De hecho, fue de las primeras cosas que comentamos por hacer, ¿verdad? Y que pues pudiéramos correr el código nosotros también, ¿verdad? Ahora, si usted no quería correrlo o por X o Y razón quiere tener, o sea, correrlo también en el web, o sea, o no quiere instalar nada, dependiendo de ahí, puede correr su código acá, ¿verdad? Y perfectamente le va a funcionar y no requiere pues hacer instalación adicional, ¿verdad? Ok, entonces en ese sentido
En ese sentido, hablamos también que podemos, en ese sentido, hablábamos que también podemos ejecutarlo acá, ¿verdad? Y yo tengo para eso, vamos a ir en, más o menos en un orden, ¿verdad? Voy a ejecutar este código por acá. Lo voy a ir poniendo, lo voy a ir poniendo en el chat. Si ustedes también lo quieren ir probando, pues lo pueden ir probando, ¿verdad? Conmigo de una vez. Y por ejemplo, miren este código que tenemos aquí, que básicamente aquí en este punto eh, ustedes creo que ya tenemos como la idea, ¿verdad? De lo que podríamos ir, ¿cómo se llama? Ejecutando acá. O sea, o qué es lo que hace este código. Miren, en este caso, eh, vamos a... Vaya, esta parte de acá yo creo que ya estamos claros que esta es una función, ¿ok? Más o menos ya lo hemos, que valga la redundancia, su función es en este caso, ¿verdad? Obtener la información de un teclado, ¿verdad? ¿Ok? Particularmente, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos luego, posteriormente, pues convertimos esto en un número entero, ¿verdad? Y lo mandamos acá a una variable. O sea, el valor lo guardamos en una variable, ¿verdad? Y luego, acá, observen que tenemos, repetimos otra vez, nuevamente otra variable a la cual le denominamos número 2 o number 2 y luego hacemos básicamente lo mismo que explicamos arriba. A continuación, básicamente, de pronto creo que ya esto ya lo habíamos comentado, pero si no, pues recuerden que cualquier línea que inicia con un numeral básicamente indica que es un comentario. Entonces, en este caso, pues lo que entramos a una sentencia de control, que en este caso es if, y decimos si el número uno es mayor que el número 2, entonces básicamente lo que vamos a poner es que dado que esa condición es verdadera, lo que hacemos acá pues es enviarlo en este caso a otra variable que se denomina número grande o larger number, ¿verdad? Si esa condición no se cumple, porque es lo opuesto, entonces en este caso pues lo que se hace es enviar el número 2 a la variable larger number. Y al final pues lo que hacemos es imprimirlo, ¿verdad? Bueno, luego la ventaja de esto, como les comentaba, el Colab Research, es que ustedes perfectamente pueden, desde acá, pueden ejecutar el código directamente. ¿Miren? En este caso, obviamente esto se conecta a un servidor, en este caso de Google, ¿verdad? Y ahí nos pide que ingresemos el primer número, ¿ok? Vamos a poner 3, ahora el otro, bueno, 2 para poner ejemplo, y el número, ahí está el resultado, pues, que tenemos en este caso, ¿verdad? Entonces, perfectamente nosotros podemos ir probando nuestro código acá, ¿verdad? Si quiere agregar más código, pues puede hacerlo de esa manera en este punto, ¿verdad? Bien, entonces por si alguien todavía, inclusive esto lo podrían correr en la parte de su teléfono, o sea, o por X razón, si usted quiere, pues entonces lo pueden hacer también. Se lo pongo ahí en el chat, ok, y voy poniendo también el código para que de una sola vez lo vayamos, ¿cómo se llama? Lo vayamos probando para los que puedan irlo haciendo en este caso, ¿verdad? Ok, entonces prueben también. Bien, preguntas hasta acá. Esta es una de las sentencias de control más básicas y que de hecho vamos a estar utilizando nosotros ahí, ¿verdad? Okay. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, chévere. Bueno, vamos entonces ahora a... vámonos a Windows, ¿ok? Y me estaban preguntando por acá, bueno, tengo este problema, ¿verdad? Necesito conectar nuevamente al servidor. Aquí vamos a desconectarlo. O sea que, bien, ya en este punto ya se desconectó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a dar clic derecho
a, en este caso, pues al mapeo Network Drive, en este punto. Y lo que deben de copiar, básicamente, como ya les comentaba en su momento, es este código que se lo pongo ahí, se lo pongo tanto en en el chat, como lo voy a poner en el, bueno, ahí van a poner su nombre de usuario. Lo voy a poner, bueno, voy a ponerlo acá, ¿ok? Para el caso en particular mío. Eh, ¿Cómo sería la sintaxis? La sintaxis es, bien, recuerde, hablamos la semana pasada, pues que tienen que instalar los dos paquetes que les comenté, ¿verdad? Y en este punto, pues lo que tenemos que hacer es, ejecutamos o definimos el nombre del usuario, ¿verdad? De la sintaxis, arroba en este punto la dirección IP para este momento en el que estamos trabajando, la dirección IP va a cambiar. O sea, de hecho es lo que les pongo ahí les envío en el correo y también le pongo en el chat. Y el puerto, pues ese sí permanece. Ok, el nombre de usuario, usted va a poner ahí pleca home y va a poner su nombre de usuario y va a poner Python en este caso. Y luego vamos a ejecutar finish, ponemos la contraseña que ya sabemos que es el nombre del usuario arroba 123, ok. Si todo está bien, ok, deberíamos de poder accederlo en este caso, ¿no? Ya estamos conectados en este punto, ¿sí? Bueno, ok, entonces ahora el siguiente paso es dirigirnos al ¿no? Visual Studio Code, y vamos a abrir el folder, ¿verdad? Y en este punto pues, vamos a abrir el folder, la unidad, y la vamos a adicionar. Esperamos un momento, ¿okay? Aquí tenemos básicamente los mismos archivos que hemos estado comentando. ¿Se recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando, haciendo básicamente o desarrollando esta parte, ¿verdad? Bueno, ok, entonces ahora vamos a empezar, vamos a crear un archivo y le vamos a ir poniendo, vamos a poner el archivo test control sentence. Ok, vamos a poner de esta manera. Bueno, en este caso vamos a empezar con el código más básico que hablábamos, ¿verdad? Que era ¿cómo se llama? El que ya creamos, ¿verdad? Y el que, por supuesto, en este caso, pues una sentencia de control básica de if else. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente revisar. Para eso, recuerden, lo pueden hacer con PuTTY. Ya dijimos la semana pasada cómo lo hacíamos. Para usted puede okay. Poníamos la dirección IP. En este caso vamos a poner la dirección IP que pues con la que nos vamos a conectar. En el caso de Linux, pues no lo necesito, o sea, por defecto ya viene. Entonces, esto lo pongo pues para el caso de Windows, ¿verdad? Y el puerto aquí, recuerde que es el 222, ¿ok? Aceptamos y nos validamos con el usuario que les va a hacer. Si gustan, para los compañeros que están teniendo problemas, lo primero es valídense de que pueden perfectamente conectarse por SSH, por favor, ¿verdad? Y luego pues vamos a ver a detalle ahí. Vale. Entonces, básicamente ya tenemos la conexión, por lo tanto ya nos podemos. Siguiente paso, que básicamente es lo que yo voy a hacer en este momento. Vamos a entrar, ya estamos conectados y ahora en este caso vamos a entrar a Python en este punto, ¿verdad? CD Python y acá pues revisemos cómo están nuestros archivos, ¿verdad? De hecho, noten por favor que aquí ya tenemos una ¿cómo se llama? Una test control sentence que es el que nosotros hemos empezado a trabajar, ¿verdad? Bien, bueno, me voy a salir de acá pues, puesto que solo es básicamente para que ustedes lo tengan ahí en el panorama. Ok, entonces ahora
¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro IDE, que es el que tenemos aquí, ¿ok? Y vamos a guardarlo. Si se fijan, ahorita pues no está almacenado y por lo tanto lo vamos a guardar, ¿verdad? Control S, ¿ok? O pues guardar, si usted lo que básicamente lo ve, es lo que usted, perdón, es lo que vemos nosotros acá, ¿verdad? ¿Ok? Bien, control S y ahí está. Ahora regresamos al nodo, ¿verdad? Y ahora volvemos a validar y noten que ahora ya tenemos aquí obviamente información. Si le damos un cat a este archivo, eh, verán pues que ahí está básicamente lo que hemos escrito a nivel del nodo. Bueno, ok, entonces ahora para esto no se requiere mayor cosa más que ejecutar el comando Python y poner en este caso pues el nombre del archivo, ¿verdad? Ok, lo pongo ahí, ok, y básicamente hace su función. Siguiente sentencia de control, ok. Bueno, realmente lo que aquí voy a hacer, o lo que les voy a mostrar aquí, es justamente el uso así, para que vean digamos, la característica que nos ofrece Python, ¿verdad? ¿Okay? Y es básicamente que nosotros podemos utilizar funciones específicas que ya existen, ¿verdad? De manera que nos va a simplificar la vida. Si nosotros hiciéramos esto a pie, básicamente, si nos piden ahora más números como tal, ¿verdad? Eso implicaría pues que nosotros tendríamos que nuestro código se empezaría a ser un poquito más grande, y de hecho ustedes básicamente lo van a ver en el ¿cómo se llama? Eh, en el módulo, ¿verdad? Y pues vamos a ir viendo en este caso pues una aplicación práctica. Bueno, ok, fíjense este detalle acá. Hay un código, por lo menos aquí, y esto es como bien importante también que ustedes, no sé si lo comenté en su momento, pero si no, pues hoy va a ser ese. Como tenemos esto y lo vamos probando, ¿verdad? Lo vamos probando, obviamente el código anterior, pues de pronto pues, puede ser que no sea como muy importante que lo ajustemos porque ya sabemos cómo funciona. Entonces tenemos esta opción. Nosotros podemos o comentar línea por línea o podemos comentar por bloque. ¿Ok? Obviamente hay que saber. Entonces en este punto básicamente acabamos de comentar todo este bloque. Eso implica que si nosotros ejecutamos todo este comando, ¿verdad? Todo este comando, pues vamos a observar que solamente este código se va a ejecutar. Lo que está abajo pues del cierre de las tres comillas dobles, ¿verdad? O sea, entre tres comillas dobles, lo que esté entre seis, digamos, a la parte superior, o sea, la parte superior y lo que esté entre la parte inferior, toda esta parte dentro básicamente se vuelve un comentario. Esto es muy útil para comentar bloques de código bastante, o en su defecto pues comentarios, ¿verdad? Bien, volvamos y vamos a ejecutarlo. ¿Okay? Volvemos aquí y ingresemos el primer número. ¿Okay? Vamos a ver 15 y 30. Vaya, observen que ahora la diferencia es que ya ejecutamos el otro código. Así brevemente, ¿qué es lo que hace este código para que lo tengamos ahí más o menos al presente? ¿Okay? Lo que hace es, bueno, ya dijimos, esta parte de acá está comentada, ¿okay? Y lee los primeros tres números y aquí viene lo diferente, vamos a decir. Miren, aquí tenemos una variable, una función más bien dicho. Y esta función básicamente nosotros la definimos y decimos que vamos a, aquí básicamente como para irme adelantando un poquito, sus argumentos son tres, o sea, es decir, tengo que pasarle tres números en este caso, ¿verdad? Y eso es justamente lo que hacemos nosotros acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, una vez
una vez que eso sucede, ya tenemos las tres variables y él básicamente lo que hacemos es llamarla, ¿verdad? ¿Ok? Con las tres variables y luego pues la función se encarga de obtener el número mayor de los números que nosotros pongamos, ¿verdad? ¿Ok? Eso, eso básicamente es lo grandioso de Python, ¿verdad? ¿Ok? Aquí es donde nos vamos simplificando la vida, ¿verdad? ¿Ok? Obviamente hay otra función que puede obtener, o sea, el valor máximo pues dependiendo de la cantidad de números o de las variables que nosotros queramos, ¿verdad? Pero este es un ejemplo para que ustedes vean cómo pues esto nos simplifica con respecto pues al uso de los módulos ya existentes, ¿verdad? O las funciones ya existentes, ¿verdad? Ok, vamos entonces al siguiente código. Vamos a ir avanzando para efectos de, ok. Y vean esta otra sentencia de control. Esta es tan interesante. Vamos a ver si alguien me puede decir con lo que más o menos hemos visto. Vale, ¿qué hace esta función? ¿Alguien me podría decir qué estamos haciendo aquí? Está pidiendo que se ingrese algún valor para guardarlo en alguna variable. ¿Y cuál sería la variable? Este, nombre. Ok, name, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces luego, ¿qué hacemos acá? Si ustedes observan, if, la sentencia de control dice, si el nombre es igual, ¿okay? En este punto estamos siendo bien específicos a este nombre, o sea, si la variable nombre tiene un string similar a este, y observen que aquí no lo cambiamos. Ok, quiero que vean, quiero que notemos antes algo, ¿verdad? Y que es una de las, yo creo que los que ya avanzaron un poco se darán cuenta de esta situación. Básicamente, esta función se encarga de decirle qué tipo de variable es la que usted tiene, en este caso, ¿verdad? ¿Ok? Solo para, lo voy a dejar aquí en este momento para que lo tengan ahí presente. Luego, si esto es verdad, Que, ¿hola? o sea que digamos, si usted le pone ese type y yo le meto números al momento de introducir en la variable name y yo le meto números, él me va a devolver y me va a decir que sería un Un flotante en este entero, caso. un entero, en este caso. En este punto particular, ya vamos a ver el resultado, ya vamos a ver el resultado, pero Ok. buen punto la observación que hace. O sea, lo que él le va a hacer es indicarle qué tipo de función es. Ahora, o más dicho, qué tipo digamos, de formato es la variable en este caso, ¿verdad? Si es un string, si es un número, etcétera, ¿verdad? Un punto de coma flotante, etcétera. O, bien, o inclusive si es un listado, una lista, ¿verdad? En este punto también. Bueno, entonces, ahora, si esto es igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Imprime este mensaje, ¿verdad? Y en caso de que no sea igual, o más bien dicho, en caso de que usted haya escrito la palabra, pero de forma, o sea, en este caso minúscula, ¿ok? Va a haber, es decir, si ustedes observan, yo aquí estoy evaluando dos condiciones. Una, en la primera, si lo puso en mayúscula, ¿ok? Si es mayúscula, esto básicamente se va a mostrar. En caso de que se haya escrito en minúscula, ¿ok? En este punto, pues voy a utilizar esta otra sentencia de control reservada, ¿ok? Antes del else, para indicar que, ok, si esta condición se cumple, ¿verdad? Que es igual el string, pero minúscula en este caso las letras, entonces se va a mostrar este mensaje. Y si no, y cualquier otra cosa que suceda, entonces, o cualquier otra combinación que se realice fuera de estos dos, básicamente va a mostrarles este mensaje. ¿Ok? Vale, entonces, corrámoslo y bueno,
voy a ir intercalando entre, ¿cómo se llama? Entre acá y también esto que tenemos aquí para que lo vayan utilizando también para los que van viendo. ¿Ok? Vaya, dice, introduzca el nombre de la flor. Ok, vamos a poner girasol. Cuando todo va bien, veamos qué sucede. Vaya, miren lo que dice acá. La clase, o sea, o el tipo ¿cómo se llama? La clase de la variable o el tipo de variable que tengo en este caso es string. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, Edward preguntaba, entonces si le meto un número, entonces eso tendría que cambiar. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Volvamos a ejecutarlo. Pregunto, ¿en cuál de las tres en cuál de las tres sentencias de control va a caer? ¿En if, el if o else? Else. ¿Qué dicen los demás? El if. El if, ¿ok? Sí, el Va, if. va, ¿ok? Ejecutémoslo entonces. Vaya, miren, en este caso yo introduje 1, 2, 3. ¿Qué me está diciendo aquí? Que, que el tipo de variable que es Una string. cadena. Es una cadena en este caso. O sea, básicamente yo tengo que hacer la conversión si yo requiero, básicamente, eh, que esto se procese como o que me muestre otro tipo de variable en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? A dónde fue que hizo match? Hizo match en el else. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos previas coincidió con las dos condiciones que yo he puesto en este caso, ¿verdad? Que deben de ser igual. Y es decir, cuando digo igual es en términos de mayúsculas y minúsculas, en este caso todos sus caracteres, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice, escribe girasol, no 1, 2, 3, ¿ok? Eso en este caso. Pero ¿se entiende entonces la idea? Sí, sí. Ahora pongamos girasol. ¿Ok? Pues hoy lo que nos dice es string, ¿verdad? No, quiero un gran girasol en este caso, ¿verdad? Ahora, vean qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a cambiar esta variable, ¿ok? Bueno, vamos a ponerla aquí así. La vamos a transformar en este caso. Veamos y lo vamos a correr nuevamente. Pregunto. Bueno, es obvio dónde va a caer, ¿verdad? Entonces, así que por lo tanto va a ser en else, no voy a hacer. Ahora veamos cuál es, qué pasó ahora. Primero, si observamos, Miro que casi no se mira ahí la parte donde esté. ok, va. Ahora, Sí, está un poco mejor. ahora, Sí, ya, va. ahí sí se ve. Vale, ¿qué es lo que observamos entonces acá? Lo que hice fue transformar la variable, ¿sí? El tipo de variable. Por defecto perdón, es string, ¿verdad? Pero ahora, en este caso, yo con esta función hice o transformé, en este caso, la variable en un valor entero. O sea, tiene que ser por fuerza un entero. Y de hecho aquí me lo está indicando. O sea, podemos convertir cualquier número o cualquier número que venga como string, ¿verdad? Para que nosotros podamos procesarlo, que por cierto era lo que pasaba la vez anterior. Entonces lo que nos dice aquí, miren, ok, esto en este caso ahora es una variable o básicamente contiene un entero. La variable contiene un entero en este caso. Y ahora lo que nos dice acá es, ok, miren,
en la línea 10, que básicamente la línea 10 es esta. O sea, aquí hizo match en esto. Pero, miren lo que indica acá. El tipo de operador es no soportado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso particular estamos hablando que es un string lo que yo voy a mostrar, ¿verdad? Y no un entero como tal, ¿verdad? Entonces, es decir, lo que estoy intentando hacer es un procesamiento, una suma en este caso, y sencillamente no es posible realizar ese proceso, ¿verdad? Entonces, el punto acá es que ustedes pueden hacer conversiones. Ahora, el hecho de que ustedes ingresen números o letras en este caso, ¿verdad? Ya vimos que una de las características es que esto es por defecto un string, ¿está? Bueno, entonces vamos a volverlo a ejecutar. Ahora volvemos a vamos a poner el 1, 2, 3 acá. Y ahora sí se procesó porque esto lo manejó como un string, ¿verdad? Ok. Bueno, estamos. Entonces con el tema de las sentencias estas de control. Ok. Ahora bien, vamos a ver otra sentencia de control que es muy utilizada para manejar bucles. Igual lo puede hacer, ¿verdad? Pero solo que aquí hay que obviamente trabajarle un poquito más. Ya existen una serie de sentencias de control para bucles como el que les voy a mostrar ahorita. Entonces voy a ir conmutando entre esto, y dado que ya sabemos, ya este código ya lo revisamos, y voy a borrar esto porque vamos a agregar este otro codito. Ok. Bien, veamos. Ahora, con lo que ya hemos visto anteriormente, ¿okay? ¿Qué estamos haciendo acá? Con la primera, con la línea 39. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Hola, hola. O no sé si Que me... vaya almacenando en esa variable que se llama contador. Ajá. ¿Qué vamos a hacer en esto? Cada vez que sea un entero. Entonces, ajá, ajá. Vamos a almacenar al final lo que ingrese aquí, que es string, nosotros lo convertimos en un número, ¿verdad? Y vean lo interesante acá, while, counter, o sea, es decir, que en este punto haya un número ahí, ¿verdad? Pero, ya van a ver lo interesante de esto, ¿ok? A partir, imprima, ¿ok? O sea, dentro del bucle while, básicamente while funciona de esta manera. While la condición sea true, en este caso particular, entonces significa que va a ser lo que esté acá, adentro. ¿Sí? ¿Ok? Ahora poder decir, ¿y quién es true acá en este caso? Ah, muy buena pregunta. Ok, si el valor, en este caso, cuando el valor llega a cero, el valor se vuelve false en este caso. ¿Sí? Ah, ya vamos a ver por qué. ¿Qué hace counter, por ejemplo, aquí? Counter, con esto que estamos haciendo. Vamos a ver. Y ese que está antes del... Bueno, yo veo un signo menos y un igual. Ajá, exacto. ¿Qué haces? Vamos a ver. Que lo va decrementando de uno en uno. Lo va decrementando, o esto sería el equivalente a que nosotros escribiéramos counter menos 1. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto lo estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? O sea, estamos decrementando la variable, ¿ok? Y hasta que llega a 0. Bueno, entonces, luego en este caso, una vez que llega a 0, ¿qué va a hacer? Se sale el bucle,
y entonces nos va a mostrar cuál es el resultado, ¿verdad? Ahora corrámoslo en este caso. Corrámoslo en este caso y vamos a la terminal y vamos a correr nuestro introduce un número. Vamos a ver. Miren lo que pasó. Dentro del bucle, hasta que llegamos a 0. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Pregunto. ¿Cómo podríamos hacer un contador, pero ahora ascendente, para que llegue a, digamos, que cuente hasta 20, por ejemplo? Allí en la sentencia tal vez cambiarle el signo menos que tenía, ¿verdad? Ajá. Por un signo más para que él vaya incrementando como tal. Ajá. Quiero ver dónde está. Ahí está, ahí se lo pone. En el chat. Sí, en el chat se les he puesto, permítanme, creo que ahorita solo bueno, le voy a poner, perdón, quiero ver, creo que digo, imprime resultados, se leen 2 números, se leen 3 números, pues, para que yo voy a ponerlo aquí para cerrar lo último que hemos estado viendo ahí, ¿eh? O sea, ok, ahorita les voy a poner el código que ejecutamos, que ustedes están viendo ahí. Okay. Este es. Ok. Va, ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo sería? Si le pone, bueno, porque allí le está diciendo que vaya decrementando de uno en uno, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, pero lo que no encuentro yo es cómo decirle hasta dónde va a llegar. Eso no sé cómo Ok, decirlo. muy buen punto. Ok, vaya. Entonces, ¿qué tal? Vaya, y ahí es importante, ¿verdad? Obviamente aquí, con esto lo que los estoy incentivando, perdón, es a que leamos justamente digamos, lo que el curso nos va proponiendo, sobre todo el capítulo 3 porque aquí es donde básicamente hacemos o vemos todas las sentencias de control, y una de las cosas es que se acuerdan que yo les mencioné algo acá. While esto va a ser o se va a ejecutar siempre y cuando lo que se esté evaluando aquí sea verdadero, ¿ok? Entonces eso significa que yo podría poner aquí algo como esto, ¿ok? Por ejemplo, counter menor que 20 en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este punto? Obviamente, como bien lo comentaron ustedes, aquí tendría que poner un más porque yo lo que intento es un contador ascendente en este punto, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, veamos cuál es el resultado. Veamos cuál es el resultado acá. Pongamos el número 10. 8 es, ¿Perdón? 108 es, o 100. Le puse 20. Al final lo dejé en 20. Porque estábamos hablando de que fuera menor a 20, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Ese contador puede ser, usted lo puede variar en función de lo que usted necesite en este caso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí tienen otro ejemplo, en este caso, ¿verdad? De otra sentencia de control que, de hecho, tenemos que ver ahí, ¿verdad? En el curso, ¿verdad? Pero aquí ya más o menos pues lo vamos adelantando. Bueno, ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente hay que profundizarlo más, ¿verdad? Porque aquí yo les lanzo
bueno, aquí hay hay bastantes cositas interesantes que podría hacer. Vaya, miren, ¿cómo puedo hacer un contador? Vaya, ¿cómo puedo hacer para que este código, en función de, vaya, si el usuario quiere un contador ascendente o descendente, el programa pueda hacer esa decisión en función de lo que le está indicando, pues obviamente el usuario. Dicho en otras palabras, ok, una entrada en la cual me indica qué tipo de contador desea, ascendente o descendente. Entonces, en ese caso, usted, basado en lo que obtiene, usted hace el contador descendente o ascendente, ¿verdad? Entonces, eso sería es una buena tarea que yo les lanzo por ahí, ¿verdad? Y que sería bueno que me pudieran mandar esa respuesta, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, obviamente, la lógica se va a ir desarrollando, ¿verdad? ¿Okay? Como tal. Bien, ok, vamos a otra sentencia de control. Hasta aquí vamos bien, no sé si tienen alguna consulta. ¿Sí? ¿Hasta acá? Y cuando usted le define while counter menor que 20, los últimos son 2 puntos o punto y coma. Dos puntos, dos puntos. Ah, bueno, gracias. Ahí en el código que les pasé ahí en el chat, ahí lo tenemos, ahí en este caso. Va, chévere. Bien, vamos a la otra sentencia de control, que es básicamente que nos ayuda mucho para el tema de bucles, ¿verdad? Que es la sentencia for, en este caso. Bien, para esto, como siempre, vamos a poner aquí, control Z, y vamos a poner este codiguito así rapidito. Vale. ¿Cuál es qué es lo que nos está diciendo aquí? For y es una variable, ¿ok? Esta es una función que se llama rango, o sea que yo básicamente le indico ahí que se establezca un rango de 10 símbolos en este caso, ¿verdad? En este caso de 10 símbolos numéricos de decimales. Eso significa que si son 10 símbolos, ¿de qué número a qué número iría, digamos, en este caso el rango? 0 a 9. De 0 a 9, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en este caso, básicamente lo que dice es, imprima el valor de i es esta variable, ¿verdad? Entonces, básicamente va a ir haciendo todo el bucle, la sentencia for, en función, o dicho en otras palabras, va a ir barriendo cada una de las posiciones que aquí se vayan indicando, ¿verdad? Entonces, ejecutémosla, ¿verdad? Y veamos el resultado. Esta la voy a ejecutar en el, ¿cómo se llama? En el Colab, para que ustedes la vean ahí. Vamos a agregar un nuevo código, la pegamos aquí y ejecutamos. Miren lo que pasó, justamente lo que ya previmos. Entonces, básicamente lo que imprime es lo que acabamos de hacer es un contador, ¿verdad? Un contador más o menos similar al que nosotros creamos allá, pero con la diferencia pues que ahora utilizamos en la sentencia de control for, en este caso de bucle for, para pues generar, ¿verdad? Y fíjense que esta es bien interesante, ¿verdad? Y la voy a dejar aquí para efectos de... Miren esta forma también de definir la función, ¿verdad? A ver en función de los resultados si podemos decir qué es lo que hace, qué está haciendo cada uno de los parámetros que le estamos pasando. ¿Quién me podría decir? Ajá. En función del output, qué es lo que le dije dentro de del parámetro o de los parámetros que le pasé en la función range? Uh -huh.
¿Qué lo ven ahí? Lo toma como una lista. Como la secuencia de los números. Va a ir de 0 a 8. De 0 hasta 7, pues incrementando en 1. Ajá, Y entonces el 8 es el límite. el 8 es el límite, exacto. Ajá. ¿Y el uno? Tiene que ir incrementando de 1 en 1. Va a ir incrementando de uno en uno. Así es. Va, entonces lo que le estoy diciendo aquí, mire, el rango va de 0, o sea, es decir, el rango va de 0 a 8 posiciones, ¿verdad? ¿Ok? Y en cada uno de ellos usted va a ir incrementando uno en este caso. Veamos si lo modificamos. ¿Qué sucede acá? Porque ahora me mostró menos valores. Ajá. Porque le pusiste el condicional de que vaya de 2 en 2. Porque en este el parámetro, el tercer parámetro le está indicando que ahora, ¿ok? Tiene que mostrarme todos aquellos que son múltiplos de 2, ¿verdad? O, dicho en otras palabras, pares, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, esta básicamente también es otra. Ahora, ojo con esto que es importante. ¿Sí? Hola, Diego, dime. Una consulta, cuando ponemos en el rango como el número límite 8 y vamos en esa secuencia de ir sumando en números pares, el número 8 ya no tendría que aparecer como el dato final. No aparece. Porque el rango es posicional. O sea, voy desde la posición 0 hasta la posición 7, que si considerando el 0, pues ahí nos tendríamos la capacidad, ¿verdad? Okay. Perfecto, entonces, importantísimo, muy buena pregunta. Entonces, ojo, ¿por qué estamos viendo esto? Porque después lo vamos a aplicar en algo, ya lo vamos a aplicar en algo real que nos va a ir sirviendo. Ahorita vemos ahí a modo de juego, pero posteriormente pues esto lo vamos aplicando ahí. ¿Ok? Algo muy puntual. Bien, entonces ahora con esto básicamente les hago una introducción a la parte de las sentencias de control, ¿verdad? ¿Ok? Y de bucle, que van a ser muy necesarias pues a lo largo de todo no solamente del curso, sino que a lo largo de todas las implementaciones, o en este caso de donde vayamos a trabajar o a crear programas, sobre todo para automatizar procesos ahí. Bueno, ok, ahora quiero mostrarles otro elemento que por ahí va a aparecer, y es el tema de las listas. ¿Ok? ¿Cómo se definen las listas? Básicamente se definen de esta manera, ¿verdad? ¿Ok? Se pone el nombre de la variable, luego ponemos un signo igual, y entre corchetes vamos a poner los valores que pueden ser en este caso numéricos, o pueden ser en este caso strings de cualquier tipo. Esa es una de las características que tenemos acá, ¿verdad? Y luego, con esto, vamos a proceder nosotros a ver el tipo. Primero, quiero que vean el tipo de variable, o del tipo o el contenido, o el formato del contenido que tenemos en este caso. Vamos a correrlo y lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a correr en el servidor, y vamos a ponerlo. Bien, voy a imprimir la print. Vamos a imprimir la variable para que también veamos. Ok. Bien, observen pues que aquí ya tenemos básicamente el listado. Aquí tenemos Juan, Pedro, Manuel, Luisa, Betty. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? ¿Qué es lo interesante acá? Que yo puedo empezar a hacer referencia específicamente a cada uno de los componentes de la lista.
y para ello cada uno de ellos lleva un índice. El índice, en este caso, por defecto, es partiendo de izquierda a derecha, es 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, yo requiero en este caso la posición o el contenido de la posición 0, ¿ok? Y vean pues el resultado que vamos a tener. Guardamos. ¿Qué pasó acá? Observen que la posición 0 es ¿quién? Juan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, veamos en este caso, y así yo hago referencia a cada uno de ellos, ¿verdad? Para efectos de... ¿Por qué es importante que ustedes tengan bien claro eso? Porque cuando vayan a hacer queries, o específicamente ya sea a bases de datos o a componentes que traen bastante información, usualmente van a venir, dependiendo, van a venir en listas o diccionarios, ¿verdad? ¿Okay? Usualmente suelen venir en diccionarios, pero en la gran mayoría de casos, pues usted empieza a procesarlos como lista para poderlos trabajar de una forma más fácil. Igual como diccionarios, pues igual ya se pueden trabajar. Pero como estamos en este momento en el curso, estamos viendo específicamente las listas para que nosotros tengamos claridad de ello en este punto, ¿verdad? Bueno, volvemos ahora vamos a ver para que básicamente qué es lo que nos va a hacer. Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo? A ver si alguien me puede decir. Este es el resultado de acá. Creo que para que sea más ilustrativo, creo que creo que sería como la mejor forma, tomando en consideración, dado que tenemos que estar conmutando, igual podríamos ejecutar aquí también, no hay problema, pero voy a utilizar la parte de este código y lo voy a meter en el Colab para que ustedes lo vean ahí y les va a ser mucho más fácil, ¿okay? Y lo vamos modificando en este caso que lo hicimos. Ok, vamos a meter un nuevo código y lo metemos aquí. Vale, ok, aquí yo creo que no, como decimos en buen salvadoreño, no nos perdemos. Ok, ¿qué hacemos acá? Ya esto ya lo hablamos. Al poner -1, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo referencia al último componente de la lista. ¿Ok? Eso en este caso. Ahora, yo podría también hacer esto. Lo voy a poner de esta manera. Y vean cuál es el resultado que vamos a tener aquí. A ver, este caso es bien particular. Y lo voy a dejar ahí y a ver si alguien es capaz de decirme la razón de por qué. Okay. De por qué este resultado. Estos dos en particular. ¿Qué hace esto? Estudiante 3 positivo va a ser desde el 0 hasta el 3, que sería Juan, Pedro, Manuel y Luisa, que sería del 0, 1, 2 y 3. Luisa es 3. Ajá. Y si nos vamos a -3, Uh-huh. no empieza desde la posición 0, sino que sería -1, -2, -3, que es Estela, Betty y Luis. Entonces, ¿qué significa en este caso? ¿Verdad? Que lo que hicimos fue básicamente hacer referencia al mismo objeto, ¿verdad? ¿Okay? Posicionalmente, utilizando posiciones tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda en este punto, ¿verdad? Entonces, ojo con eso porque esto es muy útil a la hora de que también yo tengo que estar jugando o hacer ciertas conjunciones como tal, ¿verdad? Esa variable estudiante es considerada como... Es una lista, aquí está, Una lista, okay. tipo de lista, ¿ok?
por eso es importante cuando ustedes, una recomendación, cuando ustedes tengan duda de cuál es qué tipo de contenido le tiene una variable, entonces esto es clave. ¿Ok? Utilice porque es un buen, ¿cómo se llama? Es un buen comodín para poder validar pues si tenemos algún problema, ¿verdad? Bueno, y para ir más o menos ya cerrando esta parte, ¿verdad? Tenemos esto. Podemos hacer referencia también a rangos, ¿verdad? Y ya lo vamos a dejar de una sola vez para ir básicamente cerrando esta parte de las listas, ¿verdad? Obviamente pues la van a ver, con esto hemos ya avanzado un poquito. Bueno, ¿qué estamos diciendo entonces acá? El rango, o sea, me interesa hacer referencia desde Juan, o sea, o desde la posición 0 hasta la posición 3 en este caso, ¿verdad? Aquí hago referencia a la posición 2 y a la posición, en este caso, 4, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, obviamente, observen que siempre vamos a tener esa definición. Nosotros podemos perfectamente obtener la data específica que nos interesa pues, de la, ¿cómo se llama? De la lista, ¿verdad? Bueno, en algunos casos puede darse el escenario que usted requiera, por X o Y razón, agregar más componentes en de los que tiene la lista actualmente. Entonces yo le voy a agregar, fíjense, en este caso voy a imprimir nuevamente aquí. Vale, y vamos a ver esta parte de acá. Imprimimos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Ok. Quiero que vean algo. Me voy a enfocar aquí para que no nos perdamos. Ok. Vean lo que vamos a hacer en este momento. ¿Qué pasó? Noten que inicialmente quiénes eran los componentes, ¿ok? Y luego posteriormente agregamos a estos elementos a la lista y ahora pues obviamente estos han crecido, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahora puedo expandir mi lista en función de si es necesario en algún momento, ¿verdad? Para poder procesar o mantener un conjunto de información. Si es el caso también yo puedo hacer la remoción correspondiente, ¿verdad? Entonces para ese punto ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera y con esto básicamente vamos a cerrar lo que es la sentencia de control. Vean aquí que acabo de agregar algo que dice estudiantes.remove, o sea, es una función para remover y la anterior es para adicionar componentes a una lista, ¿ok? Y miren lo interesante del caso acá, y aquí es donde viene el uso ya de los bucles o las sentencias de control de bucles, ¿ok? En las cuales básicamente yo perfectamente ya puedo echar mano y puedo empezar a leer información de los nodos o de los componentes de una lista. Veámoslo en este caso. Bien, observen, removí para este punto, removí a Carmen, ¿ok? La agregué y luego la removí. Y luego miren con esta sentencia de control, ¿qué es lo que dice? Para estudiante, este es el nombre de la variable dentro del bucle, ¿ok? Ojo con esto. Obviamente en la lista que yo estoy creando. Imprima cada uno de los elementos, ¿ok? De la lista en este caso, que obviamente va a ir poblando esta variable por cada revisión que vaya haciendo. Entonces, observen que en una primera instancia yo adicionamos a estos tres, a María, Armando y Carmen, ¿ok? Y luego en este caso al imprimir, obviamente lo validamos, luego lo removimos a Carmen y para efectos
de hacer un barrido. Esto básicamente para eso usualmente sirve. Para hacer un barrido de las variables que yo tengo, o más bien dicho, de los componentes de la lista, ¿verdad? Ok. Utilizo un lazo for, ok. Y aquí básicamente vuelvo a leer cada uno de los componentes de la lista y lo vuelvo a implementar también como un listado también, ¿verdad? Y ahí es, obviamente, reconfirmo la parte pues que de la eliminación que teníamos con Carmen. ¿Ok? Bien, entonces ojo con esto porque son elementos claves que después vamos a utilizar ya en nuestros procesos de automatización, ¿verdad? Y que por supuesto pues es donde está el poder que ya posteriormente nos va a permitir trabajar en aquellas tareas que son repetitivas y que por supuesto ahora se las vamos a delegar a Python, ¿verdad? Bien, hasta aquí vamos bien, o no sé si tienen preguntas. Hola, hola, ¿vamos bien? Ok, bien, para... En ese último de las listas, Uh-huh. en la parte donde dice punto append hace referencia al que hace con eso. Adicionar. Ah, Si te fijas acá, cuando este print que tú ves aquí hace referencia a este print. Luego, posteriormente, hago una adición, ¿verdad? De hecho, se puede hacer directamente, ¿verdad? En todos, ¿verdad? Puedo hacerlo separado por comas también inclusive, ¿verdad? Y luego lo que hago acá es adicionar a cada uno de los elementos, adicionarlos, ¿ok? Agregarlos. Primero agregué a María, luego a Armando. Esa es simple. Esta comida simple básicamente lo que estoy indicando acá que es un string, ¿verdad? Con esto. Es un string. O sea que es ¿cómo se llama? Un conjunto, llamémoslo así, pues no comentarios, sino que es un nombre, ¿verdad? Es algo que yo puedo usar posteriormente o procesar si así lo deseo en este caso. Sí, es un array. Para ser más específico, sería un array o un arreglo, ¿verdad? En array yo básicamente puedo meter números, puedo meter strings, pues, y los hago referencia por los índices correspondientes que hablamos al inicio, ¿verdad? ¿Ok? Y luego lo que estamos haciendo es agregando al array, ¿verdad? Ahora, en lo siguiente, lo que hacemos, lo siguiente es remover, o sea, esta parte, lo de Carmen, básicamente lo que hicimos fue remover el valor, ¿verdad? O sea, el contenido de ese string, ¿verdad? Y básicamente solo nos quedamos con lo previo que habíamos adicionado al último que fue Armando, ¿verdad? Ahora, el siguiente detalle que tenemos acá es justamente la sentencia de control de bucle para poder leer cada uno de los elementos de la lista o del arreglo, si usted lo quiere decir, ¿verdad? ¿Ok? Uh-huh. No sé si se capta la idea, me doy a entender la idea. ¿O hay algún punto que no queda ahí como muy claro o qué? No, yo sí solamente eso tenía dudas en esa. Ah, chévere, chévere. Pero sí, vaya, lo que, insisto, ¿verdad? La mejor forma, ¿verdad? Y es, si se fijan, vamos probando el código y esto va a ser muy clave, ¿verdad? Para poderlo entender, ¿cómo se llama? El funcionamiento del mismo, ¿verdad? En la medida que nosotros vayamos ejecutándolo y vayamos haciendo las prácticas en este caso, ¿verdad? Chévere. Perfecto, entonces, para ir cerrando, bueno, esta sería como la parte así como básica, ¿verdad? O sea, para que ustedes tengan un big picture del capítulo, de todo lo que se debe ver lo que ya tendríamos que ir avanzando en el capítulo 3, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en este caso ya la aplicación práctica de estas sentencias de control, ¿verdad? ¿Okay?
Entonces, eso es básicamente el objetivo de- ahora extrapolemos esto a cómo nos va a ayudar para resolver un problema particular, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, regresando, digamos, a nuestro escenario, voy a poder esto. Ok. Si ustedes recuerdan, teníamos este escenario, ¿verdad? Y ya sabemos que aquí estamos ejecutando y queremos obtener información. Por el momento va a ser obtener información. En el módulo, en la sesión 4 que vayamos ya básicamente la última, vamos a ver cómo podemos hacer un tipo de característica que me permita modificar las configuraciones. Pero por hoy, básicamente solo vamos a obtener información, porque digamos que es lo menos intrusivo, ¿verdad? Lo menos intrusivo que nosotros podemos hacer ya en este caso, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, bueno, para eso observen ustedes que tenemos aquí ya habíamos hablado de los segmentos de red que tenemos, ¿verdad? Las direcciones IP correspondientes y los nodos pues ya están configurados. Ok, y la semana pasada, si no nos recordamos mal, ok, hicimos hicimos ¿cómo se llama? Un par de ejercicios y hablamos de ¿se recuerdan? En este caso, no sé si lo pudieron, ¿cómo se llama? Ejecutar, o con vamos a poner su Python 3, recuerden, y vamos con el ejercicio 1 en este caso, ¿verdad? Vamos a correrlo aquí y ponemos pues nuestras credenciales que ejecutamos o que con las que entramos al nodo, ¿verdad? Entonces ponemos 192, 168, 2.1, admin, ¿okay? Ya sabemos y esto pues nos trae esta información. Hasta ahí creo que todos estábamos claros, ¿verdad? Igual veíamos en este caso con el otro ejercicio el exercise 1 SSH, ¿okay? Que veíamos, vamos a poner acá cuál era la diferencia. Veíamos, o sea, por qué les muestro tanto Telnet como SSH? Bueno, primero porque aunque si bien es cierto, Telnet es legacy, hay algunos equipos con los que todavía van a tener que lidiar con ese problema, o sea, del problema de seguridad, ¿verdad? Pero que igual ya lo saben ustedes, ya están, digamos, inclusive hicimos una media revisión, ¿verdad? Y vimos pues que la razón de por qué era inseguro. Ahora bien, nótense en este punto que estamos con SSH, ¿verdad? Y pues obviamente dijimos que es un protocolo mucho más seguro, ¿verdad? Entonces vamos a ver en este caso el mismo nodo, vamos a ejecutar y pues tenemos toda la información nuevamente tal y como tenemos. Ok, bien, ahora bien, aquí es donde viene la primera aplicación práctica de las sentencias de control. Si yo quiero ver cada uno de los componentes, por ejemplo, básicamente saqué la información de este nodo, pero tengo que sacar de este nodo, ok, tengo que sacar de este nodo, tengo que sacar de este nodo y tengo que sacar de este nodo. Y ahora imagínense una infraestructura donde la cual pues no solamente van a ser 4 nodos, usualmente eso puede cambiar, puede tener de 10 en adelante y dependiendo de la complejidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces tendría que ejecutar yo este script? O más bien dicho, ¿cuántas veces tendría que ejecutar yo el telnet? La cantidad de nodos que tiene. La cantidad de nodos que tengo. Ajá. Ahora bien, que eso obviamente, si usted las primeras 2 o 3 veces va a ser entretenido, pero créame que de la cuarta, si no es que por decirlo de la segunda en adelante, la cosa ya no se vuelve más tan, tan interesante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va. Ahora
vamos a aplicar, como ya dijimos, lo previamente visto, y lo que vamos a hacer es, ok, ahora me dicen, vaya, saque la información de ahorita de estos dos nodos, ok. Entonces, yo lo que tendría que hacer básicamente es ejecutar dos veces, pero de pronto me dicen, quiero tres y luego cuatro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a modificar nuestro código y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? Voy vamos a hacerlo de esta forma y vean aquí cómo va a quedar. Si pone la IP como una lista. Perfecto, si ponen la IP como una lista, perfectamente se puede hacer, ¿verdad? Y ahí por ahí ya va quedando, digamos, otro reto por ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí exercise 2 telnet.py, ¿okay? Vamos a ver y vamos a ver aquí. Vale, alguien me dijo si lo pone como una lista, perfecto, se puede hacer, exacto, eso puede ser en este caso. Ahora, para este caso, vamos a manejarlo de esta forma. Miren cómo va a ir. Hasta ya, esto lo hablamos la semana pasada, así que no me voy a entender mucho. Así que me voy a entender ahora en la sentencia de control. Bien, miren lo que dice acá. Print, y dice cantidad de esta variable, básicamente, miren lo que cantidad de nodos. Y aquí lo hago entero, que ya lo vimos en este caso, y ponemos un valor de i igual a 0. Y vamos a ver el por qué. Mientras un nodo sea mayor a 0, ¿ok? Usted le va a sumar 1 en este caso. ¿A quién? A 1. Y ya vamos a ver la razón del por qué. Y dice, imprima ingresando la información para el nodo 1, ¿ok? Luego en este caso imprimo i, y en este punto que va a tener 1. Ese, digamos que sería, asumamos que el usuario ingresó 1 en este caso, ¿verdad? Y luego pues lo que ya conocemos, lo bien conocido, ¿ok? Y aquí no nos vamos a detener mucho porque esto ya lo hemos visto. Y aquí viene algo interesante. Miren lo que hago. QNodes va a ser decrementado en 1, ¿ok? Y aquí si entro a una condición y digo, si QNodes es igual a 0, se han revisado los nodos que... Ahora, esta es una sentencia que de hecho la van a ver ustedes, y aquí era donde quería aprovechar un poco para que ustedes la vieran funcionando, y es el hecho de la sentencia break, que lo que sirve es para salirse de un programa, así como su nombre lo indica, abruptamente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si esto ve que está en 0, imprime esto y se sale del programa. Así de simple, ¿verdad? ¿Ok? Ahora todo lo demás, pues ya lo hemos conversado, así que no me voy a detener mucho en eso, sino que ahora lo que quiero que vean es el uso de la sentencia de control, tanto el while, por ejemplo en este caso, ¿verdad?, para el bucle, y la otra para evaluar pues si ya en este caso es necesario salir de él, ¿verdad? Claro, esta es una forma de hacerlo. Yo quisiera que alguien me presentara inclusive una mejor forma, ¿verdad? ¿Okay? Utilizando por supuesto pues las sentencias de control, ¿verdad? Bien, ¿estamos hasta acá? No sé si veamos el resultado, veámoslo ya funcionando. Veamos funcionando. O bueno, no sé si alguien tenía alguna consulta. Ahí cuando usted en esa sentencia donde dice tn.write, ¿Cuál, perdón? casi en las últimas, donde usted ya le pone los comandos que va a ejecutar en el router o en el switch. Ajá. Dice, tiene una letra T, una n.write. Pero, ¿qué línea? ¿Qué número de línea es? Ok, bueno, en las 37. La 37, esta. Ok. Bueno, es una variable, arriba la define, ¿verdad?
Sí. De hecho, esta es la variable con la que hacemos la conexión por Telnet, ¿verdad? Es la que hablábamos la semana pasada. Ahora, pero si es esta, básicamente, esta sentencia sirve para que no haya pausas. Por esto es muy propio del router, ¿verdad? Esto lo que indica es no me ponga pausas. Porque lo que sucede es que cuando ejecutemos este comando, puede ser muy grande que de pronto espere que yo le ponga que el usuario le dé ya sea un enter o en su defecto la barra espaciadora, ¿verdad? Y entonces no queremos eso porque si no el programa se nos va a quedar, no, se nos quedaría bloqueado ahí esperando, ¿verdad? Entonces con esto básicamente lo que hacemos es indicarle, mire, no muestra ninguna pausa, así. En el output, si usted cubra toda la cantidad de output posible, o sea, es decir, llene la pantalla y si no alcanza la dimensión de la terminal, pues usted sigue escribiendo. ¿Ok? Eso básicamente es lo que le terminamos indicando acá, ¿verdad? Vale, perfecto. Entonces ahora veámoslo funcionando. ¿Cómo nos quedaría? Entonces ahora vamos a poner, a ver si ya está. Ok, aquí está. Vamos a ver sudo python 3. Ok. Bien, primero dice ingrese la cantidad de nodos a verificar. Vale, ok, en este caso van a ser dos. ¿Ok? Y me dice, ok, ingresando la información para el nodo 1. O sea, es decir, que él lleva la cuenta de 1 ahorita. ¿Ok? 192, 168, 2.1, ya esto es la información de cajón. ¿Verdad? Ok, ya me dio la información para este primer nodo y ahora me dice, ok, ingresando la información para el nodo 2. Ok, entonces, vamos a poner para el 4 en este caso. A ver si. Ok, ahí está, miren. Y nos dice, se han revisado un total de 2 nodos solicitados. Ok, repitamos para 3, por ejemplo. Ok. 30.1. Ok, ya vamos por el segundo. Ok, vamos por 2.2. Creo que este nodo está arriba. Exacto, ya lo tenemos el nodo segundo. Y ahora vamos por el tercero. 3.1. 3.2. Vamos por el 2. Ok, ahí está, miren. Ahora fueron 3 nodos. ¿Qué es lo que observamos? Ok, entonces significa que hemos utilizado correctamente nuestras sentencias de control y está haciendo básicamente lo que nosotros le requerimos, ¿verdad? Para terminar, luego vamos a hacer ahorita la parte que tiene que ver con SSH, solo para que vean. En esencia no hay desde el punto de vista, digamos, de las sentencias de control, no hay no hay mayor diferencia. Veamos entonces en este caso. Vamos a copiar este por. Oh, no, vamos a generar uno nuevo. Vamos a generar un nuevo archivo y vamos a poner exercise y le vamos vamos a poner 2 ssh punto vamos a hacer py. Ok, para terminar entonces vamos a copiar vamos a generar el nuevo código que nos quedaría para utilizar sentencias de control. ¿Okay? Y en efecto, justamente lo que hemos estado hablando,
Esto ya sabemos qué es lo que hace, que es no es más que importar la función del Nico, ¿verdad? Volvemos acá a lo mismo. Mientras pues QNODE sea mayor que cero, pues procedemos a incrementar, ¿verdad? Nuestro puntero, ya llamémoslo así, o nuestro contador de nodos una vez que se vaya, o nuestro contador de bucles, más bien dicho, ¿verdad? Y luego, pues igual vamos decrementando la parte que corresponde a nuestro, ¿cómo se llama? QNodes, para que pueda evaluarse esta condición, ¿verdad? Y finalmente, pues cuando ya llegue a cero, pues una vez que esto se llegue a cero, haga un break en este punto, ¿verdad? Y esta parte recuerden pues que es para evaluar el tema de errores, porque igual si nosotros lo dejáramos sin el, ya vamos a ver, sin esta definición, y yo ingreso un cero, pues entonces va a aparecer un error, ¿verdad? Y vamos a, el cual, como les digo, es lo que nosotros denominamos el manejo de errores, ¿verdad? Ok, vamos acá. Es decir, los mensajes que se muestran, pues en términos. Así que corremos el último, corremos el exercise SSH y vamos a poner un 0 acá. Entonces, en este sentido, básicamente no salimos, ¿verdad? El sistema no sale sencillamente porque, o el programa se nos sale porque no tenemos o no adicionamos ninguno que nosotros quisiéramos procesar, ¿verdad? Ok, ahora si nosotros le agregamos justamente el mensaje de error que hablábamos, ¿verdad? Pues va a ser un poquito más fácil poderlo procesar, ¿verdad? Ok, y bien, ok. Ahora, con los temas de manejo de errores que ya son propios, ¿ok? Siempre pues se debe de validar, o sea, o es el punto que vamos a ver en el módulo 4 en el cual específicamente, como les comentaba, este es un ejemplo en el cual nosotros perfectamente podemos controlar o podemos indicar específicamente pues que hay una situación en particular en temas de error. Bueno, para confirmar el tema de la operación, vamos a poner los nodos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, vamos a evaluar básicamente uno de ellos, okay, básicamente, y luego vamos al siguiente en función de lo que nosotros indicamos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y agregamos y ya. Perfecto, entonces tenemos que nuestro programa hemos utilizado perfectamente las sentencias de control, ¿verdad? Y esa es la clave de esto, ¿verdad? Al final de cuentas, el mensaje, que nosotros, todo lo que vimos en términos de las diferentes sentencias de control, manejo de variables, justamente es aquí donde ya se ve reflejado para pues que nosotros podamos empezar a hacer nuestra automatización como tal, ¿verdad? Bueno, ok, entonces hasta aquí creo que estamos, ¿verdad? Ahora vimos ya la aplicación de las sentencias de control, ¿verdad? El capítulo 3. Igual también un poco el tema de las sentencias, el manejo de errores, en este caso, pues específicamente cuando se ingresa un valor inadecuado. Y es de las cosas pues que se van a ir viendo y lo que es también pues fundamentalmente eh, el tema de los bucles, ¿verdad? Ok. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta acá, ¿verdad? Con respecto a lo que hemos visto el día de ahora. Y por supuesto, pues lo importante es practicarlo, ¿verdad? Ok. ¿Alguna, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta? No, quizás en ese código que usted tiene desde la línea 19 hasta la línea 24. Ajá. Este. Ajá, ese Es, como tiene las llaves,
Este Me es... confunde un poco. ok, va, este es un diccionario. El otro tenía... Este es un diccionario. Este es un diccionario. En este caso particular estamos ya, la diferencia entre un diccionario y una lista es que la lista se hace referencia a través de índices numéricos. ¿Ok? Es decir, hace referencia, como lo veíamos en el, ¿cómo se llama? En el código que pusimos acá, para hacer referencia a un objeto acá, o a un objeto en particular, en lo que es el listado, yo lo que hago es definir, por ejemplo, lo que decíamos acá. Yo lo pongo entre llaves, o ¿sí? Y yo hago referencia acá al objeto específico. Por ejemplo, yo aquí, si quiero referenciar a Juan, tengo que poner en este caso particular estudiante, el nombre de la variable, y luego entre llaves, o entre corchetes, perdón, okay. Entre corchetes en este caso, el número del índice, en este caso. Si ejecutamos el comando, si ejecutamos acá, número de índice se refiere a la posición a de la cada uno de los... posicionalmente. Bueno, por ejemplo, quiero ver, vaya, fíjense acá, ejecuté, esto es lo primero que se ejecutó, Juan. Si yo pongo, por ejemplo, si quiero hacer referencia a Manuel, yo tendría que hacer referencia, en este caso, a la posición número 2. ¿Ok? O sea, es decir, recordando que la posición 0 es la primera y es de izquierda a derecha, ¿verdad? Si ejecutamos, ¿ok? Aquí está. Ahora, con respecto a los diccionarios, ¿cómo se hacen referencia? Los diccionarios, como bien se los comentaba, son palabras claves. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Yo en este caso tengo que hacer referencia al device type, y esto básicamente yo voy a venir a traer el contenido este. ¿Ok? Ahora, igual va a ser lo mismo. Si yo llamo IP, o sea, aquí yo no voy a llamar por el, ¿cómo se llama? Por el índice, sino que voy a llamar por la palabra clave. ¿Ok? Entonces voy a poner nodes.ip, y entonces en este caso lo que yo voy a obtener aquí va a ser la dirección IP como tal, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. La referenciación en la que hago pues los objetos acá. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que es lo que sucede es que en algunos casos... que podemos decir ahí que el ¿sí? diccionario es como una lista, solo que cada elemento de la lista almacena algo. No, es decir, una palabra clave va a almacenar específicamente el contenido o su valor como tal. Y yo voy a hacer referencia a la palabra clave. ¿Ok? O sea, es decir, en el anterior yo hago referencia explícitamente, o sea, al array, o en este caso a la lista, y su índice, ¿ok? Su posición. Acá yo voy a hacer referencia, en este caso, a la palabra clave, o sea que en este caso la palabra clave es device type, ¿ok? Y eso me va a devolver a mí esta información, Cisco IOS. Por ejemplo, si yo pongo IP, si yo hago referencia a nodes.ip, ¿ok? Entonces lo que él va a hacer es entregarme la dirección IP que yo haya ingresado en este caso, ¿ok? Lo que se metió aquí en esta variable, o lo que se introdujo en esta variable, ¿verdad? Entonces yo hago referencia acá, en vez de, yo hago referencia a los objetos o al contenido de los objetos por sus palabras claves. Esa es la definición. Uh-huh. Entonces, esa es la característica. Entonces vamos a igual esto lo vamos a ver más adelante, de hecho, ¿verdad? Para que ustedes porque es parte del capítulo 4 también, ¿verdad? ¿Okay? Y son de las dos, tanto las listas, o
sea, tanto la lista como lo que son los diccionarios en este caso. Ahora, ¿por qué necesitamos diccionarios acá? Porque eso es justamente lo que necesita justamente esta función. La función connect handler lo que lee es específicamente lo que esté definido en este diccionario, ¿verdad? Y lo que hace referencia esta función es específicamente a cada uno de las palabras claves. Entonces, ¿qué significa? La ventaja es que yo puedo generar múltiples, digamos, objetos o múltiples, sí, objetos con diferentes propiedades, ¿verdad? ¿Ok? Ahora sí, las propiedades son comunes para todos los componentes, digamos, de este conjunto de nodos, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, por el momento, para no saturarnos demasiado, importante esto, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando. Pero igual, lo vamos a tratar en la siguiente sesión, en la número 4, ¿verdad? Pero bueno, ok, entonces llegamos hasta acá. No sé si tienen más consultas o les voy a o algún comentario extra. Si no, pues llegamos hasta acá y pues les agradezco el tiempo, ¿verdad?